compartir sobre lo que es la iglesia y para dónde vamos como iglesia. ¿Cuál es el panorama bíblico de lo que es la iglesia, lo que la Biblia dice que es iglesia? Porque cuando se habla de iglesia en el entorno actual, algunos piensan de otra manera. Vamos a orar. Amado Señor, el corazón nuestro, henchido de gratitud por tu misericordia, por tu fidelidad, por ver tu grandeza, Señor, por ver tu majestad, y qué agradable es poder oír estos cantos donde exaltan tu poderío, tu majestuosidad. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu palabra es la que hace posible que cantemos de acuerdo a ella, porque ella misma nos dice quién eres tú, Señor. Damos gracias y te suplicamos que nos dirijas y conforte nuestros corazones en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Una cosa interesante que podemos observar en estos días, leyendo o releyendo la historia del Evangelio en Colombia, vamos a encontrar que por aquí, por Cúcuta, y más precisamente en este lugar, fue donde inició el Evangelio hace 80 y pico de años. 88 años hace que se formó la primera congregación. Pero fue en el año 1912 cuando arribaron los misioneros a Cúcuta. Siendo así, entonces ya tendríamos 100 años de la llegada del Evangelio aquí a Cúcuta. Pues no estamos celebrando la llegada del Evangelio, sino el momento en que la iglesia cobra vida en un sentido físico, no solamente como personas que creyeron, sino como personas que ahora se van a congregar en un edificio como el que nosotros nos estamos congregando. Por esa razón, al pensar en lo que es la iglesia, quizás alguno de nosotros pueda unir la idea de por qué la iglesia, a pesar de todas las cosas, ha permanecido no solamente durante 88 años, sino más allá de 2000 años, porque la iglesia se manifiesta en el momento en que llega el Espíritu Santo. Por esa razón vamos a hablar de la esencia divina de la iglesia de Jesucristo. Ahí en Efesios capítulo 1 versículo 23 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia es aquel lugar donde Cristo lo llena con su presencia. Ese es básicamente lo que está diciendo el texto. Por esa razón dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual lo dio sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, ahí tenemos varios versículos, vamos a pasar eso. La iglesia fue predestinada, elegida desde antes de la fundación del mundo. Fue manifestada desde el día de Pentecostés, después de la muerte de Cristo. La Biblia la describe como el cuerpo de Cristo. La Biblia la describe como la iglesia. Para la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo existe una sola estructura llamada iglesia, que dirige Jesucristo. No existen organizaciones, como lo vamos a ver, llamadas iglesias. Existe solo la iglesia. Ahora, que la iglesia se congrega en diferentes lugares, sí, eso sí, la Biblia también lo registra. La Biblia describe entonces que la iglesia es el templo donde Dios habita y adora, porque es Dios quien ejecuta la adoración en la iglesia. La iglesia es la labranza de Dios, la casa de Dios. La iglesia no es una organización, no es una empresa como hoy en día algunos dicen, iglesia empresarial, lo cual es totalmente contradictorio. Solo existe la iglesia y la iglesia no es una empresa. La iglesia no es una ONG o una organización no gubernamental. La iglesia no es una asociación. La iglesia no es un club humano o mundano. La iglesia es un organismo vivo, activo, donde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan en ella, manifiestan su esencia divina, sus dones, porque los dones son manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, manifiesta su fruto, el fruto del Espíritu, manifiesta su carácter y acciones divinas de manera soberana, diversa, perfecta, en seres humanos imperfectos. Eso es lo maravilloso. La iglesia no depende de la perfección del ser humano, lo cual es inexistente.
Sigamos. La iglesia no es una organización humana que depende de las capacidades humanas. A veces decimos la iglesia va bien porque el pastor la lleva bien, los líderes son buenos hombres. La iglesia no depende del liderazgo humano, no depende de ser humano, depende de Cristo que la dirige, que la hace crecer, que la lleva y la llevará a su reino de luz. Muy bien, sigamos. Entonces la Biblia nos habla sobre la iglesia. Vamos a pensar un poquito en esa palabra iglesia. El término griego realmente es ekklesia. Son dos palabras. Intento entonces en esta definición tratar de llegar a sus mentes, a sus corazones, con ese concepto bíblico de lo que es iglesia. Mientras tanto, acompáñenme leyendo 1 de Timoteo 3:15, que dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué maravilloso texto. La iglesia es la casa del Dios. La iglesia es la iglesia del Dios vivo, que vive en ella. La iglesia es columna de la verdad. La iglesia es baluarte de la verdad. Es interesante que los edificios están basados en algo. Por ejemplo, sobre todo cuando construimos más de un piso, tenemos que tener fuertes columnas, fuertes vigas, para que sobre ello podamos depositar el peso adecuado. Así dice la Biblia que es la iglesia. Muy bien. Cuando la Biblia utiliza el término iglesia, hace diferencia a ese grupo de personas que es sacado del entorno social, del entorno familiar, de cualquier actividad. Fíjense ustedes dónde estamos hoy. Estamos congregados aquí y eso evidencia de que somos iglesia, porque la iglesia es sacada de las actividades. ¿Qué estuviera haciendo usted hoy? Algunos durmiendo, algunos tienen un pacto con la almohada pero impresionante, otros estarían en un paseo, ¿cierto? Otros estarían en la ciclovía, otros estarían viajando, haciendo cualquier cosa, pero Dios reúne la iglesia en un lugar. ¿Sabe usted que usted no determina reunirse? Si es iglesia, la iglesia se reúne por orden natural, porque así lo establece Dios. Eso es lo que significa el término eclesia o iglesia. Dios saca de allá y congrega acá. Esa es la idea. Bien, sigamos. Por esa razón, el término iglesia tiene esos enunciados dentro de sí. Cuando usted piensa en iglesia, piensa en eso. Iglesia significa aquellas personas que Dios llamó. Por esa razón, para que haya iglesia, se necesita que haya un llamamiento divino. Es Dios mismo quien llama a las personas. Es Dios mismo quien la separa de allá donde está y la trae a Él. Y es interesante que la Biblia dice que cuando Dios llama con nombre propio. Y dice, la Biblia dice que tenemos un nombre nuevo, un nombre que nos identifica delante de Él por la eternidad. Así como tenemos una identidad humana, también tenemos una identidad delante de Dios. Esa cédula sí no se pierde, ¿no? Ni hay que renovarla. Una vez nos llegó, para siempre, para siempre. También la iglesia tiene un propósito divino aquí en la tierra y la iglesia lo va a cumplir porque Dios lo determina. La iglesia tiene una relación especial con Dios y consigo misma. A propósito de eso, la iglesia fue diseñada para relacionarse como familia. Y como familia tenemos que aprender a vivir, aprender a soportarnos, aprender a entendernos. Porque así son las familias. ¿Recuerda cómo peleaba Damaris y Priscila cuando niñas? ¿Sí recuerda? Por cualquier muñeca o cualquier cosita. ¿Sí? ¿Sí? Todo el mundo. ¿No se acuerdan? Bueno, tenemos que aprender a vivir como iglesia. Muy bien. Así que la palabra iglesia, en primer lugar, indica aquellos que han sido sacados de Dios, separados de Dios, o por Dios de algo. Y la Biblia dice de dónde nos separó Dios, de qué nos separó Dios. La Biblia dice que Dios nos separó del
del reino de las tinieblas. Nos separó del mundo, del pecado, de la carne, de la ley. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos cambió de reino. ¿A qué reino pertenecíamos antes? Pertenecíamos al reino de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna este mundo. Porque Dios le ha permitido, recuerda que aún en la tentación, Satanás le prometió el mundo a Cristo, siendo Cristo el creador y dueño del mundo y dueño del diablo. Atrevido, ¿no? Pero así es. Pero la Biblia dice que Dios nos separó ya de allá. Eso es una realidad. Aunque vivimos en este mundo gobernado por Satanás, Dios nos separó. Nos separó del pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado ha sido reducido en los creyentes. El pecado está hoy en la carne de nosotros. No está lejos, pero ya el poder del pecado ha sido reducido, y el día que el Señor va a llevarnos al cielo, ese poder que queda dentro de nuestro cuerpo va a ser acabado por completo. Por eso el proceso de santificación, ¿no? Santificación pasada, santificación presente y la santificación futura, que es la santificación completa. Separado del pecado, pero también separado del mundo. El Señor Jesús le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús no se separó del mundo. Ningún creyente puede hacerse parte del mundo. El mundo ya aborrece al creyente por orden natural, porque no le pertenece, porque no hay asociación con él, porque no hay un futuro juntos. La iglesia va a tener un futuro con Dios, pero el mundo no. También nos separó de la carne. La carne es un poder que hay en el cuerpo que produce pecado, que nos incita a pecar. Dice el versículo 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios nos separó de la carne. Eso no quiere decir que la carne no está en nosotros. Sí está. Pero la separación significa que ya la carne no tiene control total de nosotros como antes de que Cristo llegara a nuestra vida. El término iglesia también significa que hemos sido convocados, hemos sido reunidos, hemos sido agrupados. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Hemos sido agrupados en primer lugar como un cuerpo espiritual. Por esa razón la Biblia dice así en Efesios 1, 22 y 23. ¿Me acompañan leyendo? Dice así la palabra del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es un cuerpo, es una analogía. Eso es muy común en la Biblia. Así como funciona el cuerpo físico, así funciona la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que el cuerpo es la habitación del alma y la habitación del espíritu. La Biblia entonces dice que el cuerpo de nosotros es la habitación de Dios. Además de eso, también indica que el cuerpo lo dirige la cabeza. Todos los miembros del cuerpo son dirigidos por la cabeza. Y esa cabeza, según la analogía bíblica, es Cristo. Lo cual dice que Cristo es el que dirige, el que guía, el que lleva a la iglesia para donde Él quiere. Eso es lo que significa entonces el concepto bíblico de que somos el cuerpo de Cristo. No nos dirige un ser humano, no nos dirige una organización, nos dirige Jesucristo. Obvio que en concordancia con el Padre y con el Espíritu Santo. Somos un cuerpo. Muy bien.
reunidos también, según la Biblia, en una familia. Ya leíamos este versículo de 1 de Timoteo 3:15. Dice que la iglesia es la casa de Dios. Tanto en el hebreo como en el Nuevo Testamento, el término casa no se refiere a las paredes, sino a la relación existente entre las personas. El término casa entonces significa que hay un lugar, hay una relación profunda donde hay un padre que construye la casa y donde hay unos hijos que también son construidos dentro de la casa. Así que cuando la Biblia nos habla de que somos la casa de Dios, está diciendo que somos la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Aquellos que Él con su autoridad dirige. Eso es lo que significa el término casa, ¿correcto? No vamos a pensar entonces que son 4 paredes y un techito, una puertica para salir y para entrar. No. El término casa significa entonces aquellas personas que están siendo construidas por un padre y Él ejerce su autoridad, su protección sobre ellos. Muy bien. Somos reunidos como un edificio espiritual. Aquí dice que somos columna y baluarte. Esas dos palabras hacen parte de la arquitectura de un edificio. Pero hay otros versículos que nos indican que somos un edificio. Más o menos esa es la idea. La verdad es Dios y es su palabra. La idea es que la iglesia es la depositaria de la verdad. Dios ha puesto la verdad sobre la iglesia, en la iglesia. Por medio de la iglesia, Dios hace llegar su verdad a otros. Ese es el concepto. Ahora sí tenemos el versículo de 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Somos un edificio, pero ese edificio está compuesto por piedras personas. Y es así entonces que 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que somos piedras vivas. Veamos también. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Es una casa, es un edificio, pero no cualquier edificio. Es un edificio dedicado a la adoración a Dios. Por esa razón, a ese edificio se le llama templo. Templo. El templo entonces, en el Antiguo Testamento estaba construido por piedras normales, pero en el Nuevo Testamento es un edificio que está construido con personas. Por esa razón dice piedras vivas, piedras vivas, piedras vivientes. Pero me llama mucho la atención que estas piedras vivas no están vivas solo aquí. Un día Dios va a tomar su edificio y se lo va a llevar para el cielo. Va a recoger a su iglesia, la va a raptar, se la va a llevar para el cielo porque es su iglesia. Va a recoger cada una de las piedras y no tiene ningún problema. Allá las mete en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Muy bien. Reunidos en una finca. Dios tiene finca. Basta leer Juan 15 que nos habla de esa finca, ¿no? El Padre es el labrador. Y nosotros hacemos parte de esa finca. Aunque allí tiene una connotación especial, en este versículo dice que nosotros somos labranza de Dios. ¿Qué significa eso? Hombre, somos aquel terreno donde Dios está haciendo producir lo que Él quiere, donde Él produce en nosotros lo que Él quiere. También Gálatas nos habla del fruto del Espíritu en el creyente. Somos la finca de Dios. Así describe Dios la iglesia. Estaba pensando entonces que todo este producto que hemos tenido durante los años de predicación del Evangelio no ha sido nuestro. Ha sido producto de Dios.
Así que ninguno de nosotros tenemos que orgullecernos ni jactarnos. Nosotros mismos hemos sido y somos el producto de Dios. Amén. Muy bien. Pero el término iglesia también indica que hay un llamamiento con una identidad nueva. Dios nos ha llamado. Dios nos ha traído. Y es interesante que la Biblia es clara con respecto a eso. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hay varias clases de llamamiento. Uno es el llamamiento para la salvación. Otro es el llamamiento para servirle a Él, lo que se llama el ministerio. Por esa razón, algunos creyentes son llamados a servir de tiempo completo. Otros son llamados a servir de otra manera. Pero todos tenemos un llamamiento a servir a Dios de alguna manera. Muy bien. La iglesia, además de eso, cuando Dios la llama, ¿cómo la identifica Dios? Dios identifica a su iglesia como una iglesia santa. Y me llama mucho la atención eso, porque usted y yo nos asustamos cuando miramos dentro de nosotros mismos nuestra suciedad, ¿no? Pero también al mismo tiempo la Biblia nos habla que la iglesia está en un proceso de limpieza, porque Cristo cuando la lleve al cielo será una iglesia santa, sin arruga y sin cosa semejante. Es una iglesia justa. La Biblia dice que Dios ha impartido su justicia sobre la iglesia. La iglesia es amada. La iglesia es bendita. Ya está bendecida desde antes de la fundación del mundo. No necesita una bendición más porque ya la tiene toda. La iglesia es obediente. La Biblia dice que es obediente porque Dios le ha dado ese carácter. A pesar de que la obediencia es un proceso que implica muchas veces la disciplina de Dios, el entrenamiento. La iglesia es una sola iglesia. No existen dos iglesias. Solo una. La iglesia es fiel. Por esa razón la Biblia dice, los fieles en Cristo Jesús. Esta palabra fieles también indica los creyentes. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? Dios, lo que Él hace. El Señor Jesús en Mateo capítulo 16 versículo 18 dice, yo edificaré mi iglesia. Esa acción de Él, del Padre, del Espíritu Santo, es la que hace que la iglesia sea iglesia. El término iglesia significa entonces que alguien debe extraer, sacar a los creyentes del mundo, del pecado, de la condenación, del reino de las tinieblas. Debe sacarlos de allá. También debe llamarlos. Debe agruparlos. ¿Y quién hace eso? Dios. Vamos a revisar entonces cuáles son las acciones. Dios predestina a su iglesia. ¿Qué significa eso? La predestinación significa que en la eternidad Dios tomó la decisión de ordenar a su iglesia para que cada miembro de ella llegue en el tiempo que Él quiere y que Él determine y por los medios que Él use. Por esa razón Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó. Él predestinó la iglesia para que la iglesia sea hoy lo que Él quiere y sea en el futuro lo que Él quiere. Además de eso, también Dios la eligió. Dios elige la iglesia. Vamos a leer, ayúdeme leyendo estos versículos. Dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Está claro? ¿Cuándo nos eligió el Señor Jesús a nosotros? En 1800, ¿qué? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y el versículo de Juan nos certifica.
El Señor Jesús le dice a los discípulos, fui yo el que los escogí a ustedes, no ustedes a mí. ¿Cuántas personas creen que van a llegar a Dios si ellos quieren? Esa es una mentira que ha penetrado la mente de muchas personas. Las personas llegan a Dios porque Dios mismo los trae, los elige. Dios mismo los llama, como dice Romanos 8:30. A estos también llamó. Y me llama mucho la atención el término llamó. Es la idea de que cuando Dios llama, Dios nos llama con una identidad que ya nos ha dado de la eternidad. Y cuando nos llama, ese llamado es irresistible. Es irresistible, es imposible no oírlo. ¿Se acuerdan el día que Dios nos llamó? Me acuerdo. Nunca olvido el día que Dios me llamó. Mis abuelos intentaron meterme al reino de Dios, no pudieron. Me obligaron, ellos eran creyentes, no pudieron. El pastor también. Pero el día que el Señor me llamó, eso fue irresistible. Uno se resiste al llamado de Dios, pero es imposible resistirlo. Hay que caer de rodillas frente a Él. Además de esto, Él es el que añade a la iglesia todos los que han de ser salvos, como dice Hechos 2:47. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Así ha ocurrido a través de todo este tiempo de la iglesia aquí, y así ocurrirá. El último creyente hasta el momento del arrebatamiento va a ser añadido por Dios, como ha ocurrido desde el mismo inicio de la iglesia. Dios es el que hace crecer la iglesia. Leamos juntos. Dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está claro. Ninguno, bueno, qué grande ha sido. Más tarde, si el Señor lo permite, podemos mirar algo de la obra, aunque más bien vamos a dejarlo para la noche. Vamos a mirar, hacer un recorrido de la obra, cómo comenzó la obra en Cúcuta y cómo creció de manera impresionante. Los creyentes, una vez llegaban a los pies de Cristo, entendían que ellos debían participar en el proceso de crecimiento, pero fue Dios el que dio el crecimiento. Es interesante que en los primeros años del Evangelio hubo iglesia donde hoy no hay. Por ejemplo, en Salazar de las Palmas hubo iglesia. En San Pablo hubo iglesia. En muchos cerros de por aquí hubo iglesia. Cerro Mono, bueno, en fin, no sé, una cantidad de lugares que allí hubo un grupo de creyentes que ya hoy no existen. En la San Juana, sí señor. En la Don Juana, aunque también en la San Juana ya se predicaba el Evangelio, pero en la Don Juana fue un lugar donde tuvimos un templo. Sí señor, una iglesia bien constituida. Pero ese crecimiento lo dio Dios. Él se manifiesta en la iglesia, lo hace por medio de los dones, porque los dones son manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, como lo dice 1 Corintios 12:7. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Él mismo también dirige a la iglesia. Él establece los líderes de la iglesia. Estableció a Pedro, a Pablo, a Jacobo, a los que Él quiso. Y a través de toda la historia de la iglesia, Él ha establecido el liderazgo que Él quiere. Seres humanos imperfectos como usted y como yo. Pero Él los usa para guiar, para dirigir la iglesia, para mantenerla bajo la coordinación de Él, como la cabeza, como dice el versículo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero la iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito. Usted y yo tenemos propósito claro, establecidos aquí en la tierra. Dios nos ha dado ese propósito. Y debemos entonces
vivir ese propósito. Es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Miremos entonces, el primer propósito es manifestar su gracia divina. Vamos a leer este versículo. Dice así, todos juntos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Uno de los propósitos de la iglesia es manifestar la gracia divina. Dios manifestó su gracia en la iglesia y ese propósito se cumple en ella. ¿Qué es la gracia de Dios? Vamos a pensar un poquito qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es esa actitud de Dios de aceptarnos, de manifestar su amor y su misericordia a nuestro favor. Esa es la iglesia. La iglesia es la evidencia de la evidencia de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hace posible que la iglesia sea la iglesia. ¿Correcto? Entonces el propósito es manifestar la gracia. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los miembros de la iglesia son salvos o reciben los beneficios de ser la iglesia porque lo merecen. Nadie merece los beneficios de Dios. ¿Correcto? Eso es lo que significa el término gracia. Dios nos amó porque Él quiso. Dios manifestó su misericordia porque Él quiso. Ninguno lo merece. Por esa razón, la iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su gracia especial. Otro propósito es manifestar su propósito divino. Vamos a leer juntos, dice el versículo 10 y 11. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Veámoslo así. Veámoslo así. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Él se estableció ese propósito. Y su propósito es perfecto. Es inalterable. Él tomó la decisión de tomarte y de involucrarte en su proyecto. Ahora, ¿sabemos lo que va a hacer Dios en el futuro con nosotros? Bueno, la Biblia dice que nos va a llevar al cielo, que va a hacer muchas cosas. ¿Quién se estableció eso? ¿Fuiste tú? Yo desde que nací, yo me hice el propósito de que iba a ser un creyente. No. De que iba a ser un evangélico. No. De que iba a ser un hijo de Dios. No. De que voy al cielo porque voy al cielo. Yo me lo propuse y voy al cielo. No. Es el propósito de Él. Él se estableció ese propósito en la eternidad. Y hoy lo está llevando a cabo. Es su propósito. Así es. Eso es lo que significa la iglesia, hermanos. Y para eso está la iglesia aquí, para reconocer que la iglesia no merece ser la iglesia. Que la iglesia es la iglesia porque a Dios le plació hacerla la iglesia. ¿Correcto? Muy bien. Otro propósito es dar a conocer su multiforme sabiduría divina. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dicho de otra manera, que la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la palabra de Dios, a los hombres y aún a los demonios. Aún a los demonios. La iglesia debe dar a conocer la realidad de Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y usted es miembro de la iglesia. ¿Amén? Muy bien. Otra
Vamos a leer este juntos. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo bien fuerte. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es, hermano. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Anunciar las virtudes de Cristo. Anunciar las virtudes de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Decirle a todo el mundo, que oiga todo el mundo, quién es Jesús para mí. Recuerdo a Policarpo. Nos habla la historia que este hombre, siendo un discípulo de Juan, el Imperio Romano lo tomó para matarlo y lo amenazaron. Los soldados le dijeron, si tú no niegas a Jesús, a Cristo, te vamos a echar a los leones. Y dijo, ¿dónde están los leones? No tienen que echarme, yo mismo voy. Yo porque tengo que maldecir a Cristo. ¿Qué mal me ha hecho Cristo? Y comenzaba a predicarles a los soldados, si Él es mi Salvador, si Él murió en la cruz por mí, si Él me amó, si hizo toda la cantidad de cosas. Y entonces dijeron, bueno, entonces te vamos a quemar. Él dijo, pero si me van a quemar, denme el honor de que no me aten a la hoguera, yo mismo me paro allí. Y así murió este gran hombre, uno de los próceres, Policarpo. Y murió cantando como lo hicieron muchos de los creyentes. Dice la historia que una de las cosas que enloqueció a Nerón eran los himnos. Parece que cuando se iba a dormir oía los himnos de los creyentes mientras estaban siendo quemados, mientras estaban siendo devorados por las fieras. Eso es, hermanos. Ahora me pregunto, nosotros a veces pasamos por algunas circunstancias pequeñas y maldecimos a Dios a veces y renegamos a veces de Dios. No hemos pasado lo que pasaron grandes hombres y mujeres de la historia. Y cuando ellos pasaron por circunstancias duras, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. Eso me hace acordar creo que fue el 14 de agosto de 1928, cuando estaba este lugar repleto de gente. Habían, según la historia, 400 personas en este lugar, provenientes de muchísimas partes del mundo, y estaban dedicando este lugar al Señor. Y de repente comenzó a llegar por esa puerta, bueno, no esa, una de madera bien grande, comenzó a entrar cualquier cantidad de piedras. Y los creyentes se pegaron a la pared. Y según la historia dice que los líderes que estaban dirigiendo aquí ni se movieron, ni se inmutaron. Y una vez pasó el sofoco de las piedras, comenzaron a cantar al Señor. ¿Sí recuerda a alguien? Bueno, no. Ahora, bueno, en la noche más bien, vamos a dejar por causa del tiempo, en la noche, o bueno, ahora más tarde vamos a hacer unas preguntitas con respecto a la historia y vamos a mirar cómo estamos de historia de la iglesia. Muy bien. Otro propósito es adorar a Dios por su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Si Él nos amó, si Él manifestó su gracia debe ser alabada, loada. Qué bendito que podamos cantar sublime gracia del Señor. Qué maravilloso eso es cantar el himno 8, maravillosa gracia. Porque la gracia de Dios siempre debe ser alabada, siempre debe ser reconocida. Y dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Bien, hermanos, ¿qué implica la iglesia? Recuerden, no olvide esas palabritas. 5, llamamiento. ¿Quién llama? Separación. ¿Quién separa al creyente de? Dios. Identificación. ¿Quién le da la identificación? Propósito. ¿Quién le establece el propósito a la iglesia? Dios. Relación. ¿Con quién se mantiene la iglesia en relación hoy y por la eternidad? Con Dios. Muy bien. Las acciones divinas que hace posible la iglesia. Dios predestina. Sí, Señor.
predestina a la iglesia. Él predestina a su iglesia. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, exacto, desde antes de crear todas las cosas. Además de eso, Él también escoge o elige a su iglesia. Sí, Señor. Además de eso, también Él llama a su iglesia. Además de eso, también Él añade a su iglesia los que han de ser salvos. Sí, Señor. Así es. Dios se manifiesta en su iglesia. Dios dirige de manera personal a su iglesia. Propósito divino en la iglesia. El primer propósito que vimos fue manifestar su gracia. Exacto. Dice la riqueza, la abundante riqueza de su gracia. Además, otro propósito es manifestar su propósito. Sí, Señor, su propósito. Bueno, la P podía ser también para poder, ¿no? Pero para la próxima, lo tendré en cuenta. Dar a conocer su sabiduría multiforme. Anunciar las virtudes de Cristo. Y adorar a Dios. Hermanos míos, somos privilegiados al hacer parte de la iglesia. Qué maravilloso privilegio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el único pueblo con el cual Dios hoy se mantiene en relación es con la iglesia. Con la iglesia. La iglesia no es una organización. No somos nosotros la iglesia. Porque Dios tiene miembros de la iglesia por todas partes. Por todas partes. Pero los que son la iglesia son aquellos, como dice la Escritura, que han sido tomados allá, traídos por Dios. Yo quiero pedirles que cantemos. Hay un coro que cantamos, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y vamos a ponernos de pies y terminamos entonces la oración y cantamos esto. Padre, gracias porque tú, el Dios Todopoderoso, nos ha dado el privilegio de ser la iglesia de Jesucristo. Ese grupo de personas redimidas con la sangre de Cristo, limpiadas con la sangre de Cristo, a quien tú has dado la presencia tuya, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida de cada miembro. Hoy, Señor, adoramos tu nombre, reconocemos que ha sido por tu gracia, por tu benevolencia, por tu poder, y no por nuestro poder, Señor. Te damos gracias por tu iglesia que hoy has congregado en este lugar. Imploramos, Señor, que en lo sucesivo hagas que tu iglesia, Señor, siga creciendo como hoy lo estás haciendo. Damos gracias, Señor, por cada miembro en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver si lo recordamos. Lo cantamos la primera vez, suave, y después, ya sabe, tiene 3 ritmos, ¿no? Vamos a comenzar con el coro. ¿Listo? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Vamos a hacerlo entonces. Listo, comenzamos. Otra vez.
Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.